Entonces, aspectos positivos y aspectos negativos. Crecimiento económico sostenido durante 2007 y 2014, solo durante ese momento, ¿no? Del 4.3 anual. El aspecto malo es que se dependió mucho del precio del petróleo, ¿sí? Y eso es lo que da miedo, porque el día que se acabe el petróleo, Ecuador no va a tener recursos, no va a tener casi nada de recursos, y da mucho miedo. Inversión en infraestructura, 2007 y 2015, se invierte más de 9 millones de dólares en proyectos de carreteras, puentes, hospitales y cosas así, pero se incrementa de manera abrupta el endeudamiento público, que pasa del 17% del PIB al 44%. Entonces aquí hay algo malo, porque la gente no nos podemos endeudar de manera concurrente sin tener un alto. O sea, es imposible. O sea, lo que tú observas aquí es que Correa, los ingresos no se estaban incrementando los ingresos del Estado, por lo tanto la deuda estaba incrementándose, ¿sí? Entonces, no logró hacer que los ingresos aumenten, por eso la deuda crece de manera abrupta. Es una lástima, ¿no? Década perdida. En conclusión, década perdida, solo en esa partecita, década perdida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se invierte bastante, pero no ayuda para que la deuda sea de manera moderada. Es como que tú gastes tanto dinero y en vez de tener una deuda más moderada, se te incrementa tanto. Entonces, pues no cuadra. Reducción de la pobreza, pasa del 36 al 16.5, 7.9, pero esto se genera lamentablemente con mucha deuda, ¿sí? Y mucho déficit fiscal. Entonces, no es algo sostenible en el tiempo. Es como que si tú tuvieras $100 y te vas de fiesta y te gastas esos $100 y la pobreza tuya disminuye, pero y después ya no tienes mucho dinero porque tienes mucha deuda. Y entonces ya vamos a ver más adelante qué es lo que pasa, ¿sí? Entonces no me parece muy factible. Dice, a pesar de los altos ingresos iniciales, el déficit fiscal se incrementó hasta el 7.5% del PIB en 2016. O sea, son 7.5 del PIB total que se deberían destinar al déficit fiscal. Y la cosa va a seguir aumentando. Oh, Dios mío. Vamos aquí. En el año 2000, vamos a ver los periodos donde hubo más baja. A ver, aquí 2007 y 2008 son periodos donde el Correa no gasta mucho. O sea, no hay despilfarro de recursos. Por lo tanto, es políticas más capitalistas. O sea, no hay despilfarro de recursos en estas épocas. Pero ya para 2009 ya comienza a generar obra pública. Y también hubieron unas crisis, ¿no? Como el año 2009, Ecuador también enfrentó desafíos internos debido a que había un proceso de reestructuración de la deuda externa y la adopción de una nueva constitución. ¿Sí? Entonces la reestructuración de la deuda externa hace caer el crecimiento del PIB. La nueva constitución que debemos cambiar, porque esa constitución es de un prófugo de izquierda que no sirve para nada, hizo también caer el PIB. No sirvió para nada, ¿no? También a nivel social también enfrentó algunos desafíos, ¿no? Y hubo una crisis global también, ¿no? Y también en el año 2009 hubo quiebra de instituciones financieras, ¿no? Y cae. Para estos periodos, la economía se comenzaría a recuperar, ¿sí? Y no tenemos mucho gasto público. Para estos periodos, lamentablemente, Correa comienza con el despilfarro, comienza a gastar demasiado, las inversiones privadas comienzan a disminuirse y comienza a caer el PIB. Y comienza a caer el PIB y comienza a aumentar la deuda, comienza a incrementar el déficit fiscal y comienza a incrementar la corrupción y comienza a caer el PIB. Y cayó abruptamente. Acá comienza el terremoto y son líderes en generación energética y al siguiente año se les acaba el liderazgo, en vez de haber dejado a la inversión privada que haga su trabajo. Deuda pública podemos observar cómo crece y hubieron periodos donde creció sin obra. O sea, ¿por qué? Porque dijo que la deuda era ilícita y crece sin haber hecho ninguna obra. Creció la deuda sin haber hecho obra también. Vamos a ver cómo crece el gasto del gobierno. Pasa del 25% al 37% del PIB, más o menos, ¿no? Aquí es donde yo les digo, pongan atención, por favor. Cómo Correa destruye la inversión privada. Miren estos periodos
Miren este de aquí, estos son los más importantes. 2013 y 2014. La inversión pública, o sea, el despilfarro del gobierno, crece hasta el 15,9. Y al privado, o sea, a nosotros, los que nosotros realmente generamos riqueza, solo tenemos una participación del 11,6. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está mal. O sea, ustedes no pueden permitir que un gobierno se crea más importante que las decisiones individuales de cada uno de nosotros. Esto está mal. Miren acá, cómo supera el trabajo de nosotros. O sea, el gobierno se cree más importante que nosotros. Se cree la gran fiesta. Miren, 2013 y 2014. 2013 y 2014. ¿Cómo se gasta tanto? Y miren, 2013 y 2014. ¿Cómo cae tanto? Miren 2008 y miren 2011. 2008 y 2011. 2008, cuando el Estado no participaba mucho, creció bastante. Y 2011 así mismo. Cuando el Estado no participaba mucho, creció bastante. En otras palabras, ¡viva la libertad! Por favor, acabamos de mostrar que las teorías keynesianas no son efectivas. Demostrado objetivamente. O sea, ya que nieguen estos datos los zurdos, no. Imposible, ya. Miren acá, 2013 y 2014. Formación bruta de capital fijo. Miren la pública cómo es del 57 y del 57%. Pero, y fue lo más bajo que le pudo pasar al Ecuador. Mal. Miren acá. En producto de construcción, en lo público, como en el 2013 es del 71,5%. ¡Pero qué locura! Ah, bueno, si es que invirtieron tanto, si Correa le fue bien con tanta inversión pública, entonces hubiéramos tenido buen crecimiento. No fue eso. No fue así. Demostrado. Empíricamente, ¿no? Demostrado. Entonces es una pena porque a la final lo único que estaría haciendo es gastar tanto solo para reducir tal vez para mejorar el IDH. Y el IDH no se mejora pues destruyendo la inversión privada. El IDH se mejora generando más riqueza y que los ingresos del Estado vayan incrementándose y que la gente se vaya haciendo más rica. No que se gaste y haya despilfarro público para decir que el IDH haya mejorado. Porque sí hubo una mejoración del IDH, pero a costa de esto no sirve para nada. No sirve para nada. Miren acá, pero mejoró el IDH. El índice de desarrollo humano, pero destruyeron la inversión privada. Miren, en el 2014, porcentaje de participación público en producto de equipo y maquinaria. Miren cómo destruye a la inversión privada en 2014. Miren cómo lo destruye. Y recordemos cómo nos fue en 2014. Miren cómo nos fue en 2014. De 3.6 pasa a 3.4. O sea, caímos. Y después caímos a menos 0.5. Y cuando ya termina su periodo, solo crecemos 0,5. Solo 0,5. O sea, no está bien. No está bien. Vamos por acá. Aspectos positivos. El coeficiente de Gini. Ay, creo que me salté algo. Espera. No, sí estamos bien. Coeficiente de Gini pasa del 0.54 a 0.47. Sí. Pero lamentablemente, ¿a qué costo? O sea, el coeficiente de Gini pasa de 0.54 a 0.47, un costo muy alto. Con destrucción de la inversión privada. Con destrucción de la inversión privada y decremento del crecimiento del PIB. Vamos, ¿por qué? Porque si ustedes se fijaron, acá, que hubo un crecimiento sostenido entre 2007 y 2014 de 4.3, los mayores puntajes de crecimiento económico no fueron por Correa. Este de aquí, este de acá, no fueron por Correa. Fue por los privados, no fue por Correa. Esto de acá fue por Correa. Toda esta porquería que ven acá que está cayendo. Por lo tanto, la mayoría de crecimiento económico que hubo en este aspecto positivo, de 2007 al 2014, que tuvo un 4.3, más aportó el privado que el gobierno. Otros puntos, ¿no? Por el cual fue la década perdida, ¿no? Ya, que me nieguen estos datos. ¡Ay, Dios mío! Ya que estaremos hablando, ¿no? De economistas que no pueden leer. Miren, de 0.54 a 0.47 con tanto destrucción, ¿no? Aspectos negativos. El gasto público creció significativamente, aumentando la burocracia y comprometiendo la eficiencia del Estado. Negativo. Educación y salud. Aumentó significativamente la inversión en educación del 2.6 al 4.2. ¿No?
Y en la salud mejorando indicadores como la mortalidad infantil del 20.7 al 8.7 por cada 1000 nacidos vivos. No, bueno. Hasta este aspecto de aquí sí yo le quiero dar un punto a favor. Este aspecto sí. Lamentablemente hubo corrupción y tanta cosa, ¿no? Pero aquí vamos bien. Clima de negocios, aspecto negativo, ¿no? La percepción empresarial se deterioró debido a políticas consideradas intervencionistas, como el aumento de impuestos y restricciones para la inversión extranjera. Ya vimos las restricciones, ¿no? Tengo que volver a mostrar la gráfica. Miren cómo hubo la restricción. Miren cómo crece. Esto es restricción. Miren cómo va cayendo pues la inversión privada. Miren cómo va cayendo. Del 14,4 al 11. Miren cómo va cayendo. El privado. De pasar de 57 a 42. Miren cómo va cayendo. Miren cómo va cayendo. O sea, no... Que me nieguen estos datos, por favor. Miren cómo va cayendo. Del 65 al 34. O sea, el privado pasó de 65 al 34. Miren acá. No me nieguen los datos. No me nieguen los datos. No me nieguen los datos. Política energética. Aspectos positivos. Dice que impulsó a proyectos hidroeléctricos, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y mejorando la balanza energética. Aspectos negativos. Casos como Odebrecht y acusaciones de corrupción dañaron la credibilidad del gobierno. ¿Sí? Y aquí yo agrego también aspecto negativo. Dependencia del gobierno para generar electricidad. Repito. ¿Dónde está la cámara? Dependencia del gobierno para generar electricidad. Pero qué malo. En otros países como Colombia, más del 70% es privado y no tienen apagones. ¡Vamos! Década perdida, no, década perdida. Aspectos positivos, estabilidad política, esto sí le quiero dar, bueno, persiguiendo a los medios de comunicación, ¿no? Pero tuvieron estabilidad política. Acá, aspectos negativos, restricción de la libertad de expresión, como les dije. Acá, aspectos positivos, incremento del salario básico del 170 al 375. Uf, Dios mío, esto estará bien o estará mal. Aspectos negativos, rigidez laboral. Las reformas laborales aumentaron los costos de contratación, desincentivando la creación de empleos en el sector privado. O sea, mientras más alto es el salario, más difícil es la contratación. O sea, el salario, claro que hay que aumentar el salario, pero el salario se aumenta de manera técnica, no de manera política. O sea, mientras más aumenta el salario de manera política, más incrementa la canasta básica. Y miren la cámara, ¿dónde está la cámara? Más aumenta el salario de manera política, más va a incrementar la canasta básica. Lo dice un verdadero profesional, no un zurdo empobrecedor. Vamos acá. Renegociación de la deuda externa. 2008, Correa declaró parte de la deuda externa como ilegítima. Dice que eso es algo positivo. Eso es algo malo. ¿Por qué? Porque la decisión de declararse en moratoria complicó el acceso de Ecuador a mercados financieros internacionales. O sea, la deuda se disparó sin generar obra pública. Repito, la deuda con Correa también se disparó sin generar obra pública. Jaque mate. Acá, fortalecimiento de la dolarización, dice. Políticas fiscales y monetarias reforzaron. Aquí, ¿por qué están monetarias? Aquí no existen políticas monetarias en el Ecuador. Inyectar liquidez al sistema y controlar la inflación. Algo negativo, contracción de reservas internacionales. Las reservas internacionales disminuyeron significativamente, alcanzando niveles críticos en 2015-2016, comprometiendo la liquidez del país. Esto realmente perjudica la dolarización. Acá no. Aquí no, políticas monetarias no existen. Políticas fiscales que hizo Correa realmente no ayudaron en mejorar la dolarización. Recién Noboa nos dio algunos respiros de mejorar la dolarización. Vámonos más para acá. Aspectos positivos, reducción de la desigualdad territorial. Ay, no, la desigualdad no es un problema. Por favor, es como que si hubiera un empresario que tenga 100.000 millones de dólares y se ponga una fábrica de chocolates, y tú que no tienes empleo, que no tienes dinero, no tienes nada, recibe un trabajo gracias a él y llegas a ser gerente de esa empresa. Mira la desigualdad, qué mala que es. No. Control estatal excesivo, dice, no, se centralizó la toma de decisiones y se creó una estructura estatal que limitó la autonomía de gobiernos locales. No, vamos acá. Acceso a servicios básicos que mejoró, eso sí. Sí, del 75 al 91%, ¿no? Bueno, le hablamos de la energía eléctrica, que hubiera sido mejor que hubiera sido privada. Ay, Dios mío. Problemas de sostenibilidad social también. El financiamiento de programas sociales dependió de ingresos no recurrentes,
dejando poco margen fiscal en momentos de crisis, ¿no? Por ejemplo, cuando vino la pandemia, el Estado no tenía nada, ¿no? No tenía recursos. Ay, no. Reforma tributaria, se mejoró la recaudación. ¿Cómo va a ser eso algo positivo? ¿Cómo va a ser eso algo positivo? ¿Cómo va a ser positivo sacarle dinero al que lo genera? Vamos a aspectos negativos. Incremento de carga tributaria. Por fin, ¿no? Lo que estaba diciendo, ¿no? Las empresas y ciudadanos percibieron un aumento significativo de los impuestos, como IVA y retenciones, afectando el consumo y la inversión. Vamos acá. Mejora del transporte público, visto. Esto está bien. Que hubieron sobrecostos en eso está mal. Reducción de desempleo está bien, pero que a pesar de todo eso, la informalidad laboral permaneció alta con un 40%, ¿no? Eso está malo. Reforma en educación superior, creación de universidades públicas y aspecto negativo, proyectos como Yachay no cumplieron expectativas y se convirtieron en ejemplos de ineficiencia y gasto excesivo. Es una pena, ¿no? Es una pena que uno quiera hacer algo bueno, pero viene la corrupción y que tanta cosa, ¿no? Es que es la peor forma de gastar el dinero, ¿no? Cuando alguien gasta el dinero de otros, en otros es la peor forma, ¿no? Uy, terrible. Desarrollo del sector turístico mejoró bastante. Esto sí, un visto. Pérdida de competitividad exportadora, fortalecimiento de la dolarización y la falta de incentivos a sectores no petroleros afectaron la competitividad en mercados internacionales, ¿no? Una lástima. Inclusión financiera. Vean esto, algo positivo, ¿no? Pero también hubo intervención en el sistema financiero, que eso sería algo negativo. Entonces, argumentos para una década ganada, la gente, los zurdos dirían esto: reducción de la pobreza y desigualdad, pero ya analizamos y ya dijimos que fue a un gran costo y con una gran dependencia del petróleo, cae el crecimiento del PIB, incrementa la deuda como locos y no fue de la mejor forma porque destruye la inversión privada, ¿no? O sea, fue destruyendo la inversión privada y creció la deuda incluso sin obra pública. Por lo tanto, derroche público para reducción de la pobreza y la desigualdad que no es a largo plazo algo estable, ¿no? Otro argumento para la década ganada es inversión en infraestructura y servicios, ¿no? Bueno, esto lo dejo pasar. Acceso a la educación y salud. Bueno, no, si bien es cierto, se crearon hospitales y cosas así, eso por punto bueno, pero lamentablemente a un gran costo y lamentablemente también con despilfarro, corrupción y sobrecostos, ¿no? Entonces también como que en el punto medio, ¿no? Otro argumento para la década ganada es fortalecimiento del Estado, ¿no? E incentivas estratégicas, ¿no? Esos serían los argumentos de los zurdos para la década ganada, pero ya los acabo de destruir a todos. Argumentos para la década perdida, que pesa más, obviamente, dependencia del petróleo, ¿sí? Endeudamiento insostenible, ¿sí? Falta de diversificación económica, también, ¿no? Por eso tuvimos también apagones, ¿no? Porque el Estado se encargó todito del esto. Es que nosotros no invertimos. Ya vimos cómo se les acabó el liderazgo de generación energética en menos de un año, ¿no? Entonces, que no me vengan con eso, ¿no? Entonces, sí, hay que diversificar, ¿no? Malo. Crisis fiscal y pérdida de reservas. Malísimo. Esto pesa más. Esto pesa bastante. Corrupción y falta de transparencia pesa hartísimo. Ya vamos a ver los números. Sostenibilidad de los logros sociales. Muchos avances sociales dependieron de ingresos no sostenibles del petróleo y subsidios. ¡Vamos! Banco Interamericano de Desarrollo, aproximadamente mostró unos datos de más de $70 millones en pérdidas, ¿no? Los hospitales que se generaron aproximadamente fueron estos. No hubo nada. Esto, pero con corrupción, sobrecosto, despilfarro, ¿no? Entonces, esto yo te doy un punto ni bueno ni malo, un 5 de 10. ¿Por qué? Porque bien se generaron los hospitales, pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? Pobreza por ingresos, ¿cómo va cayendo? Pero con políticas de protección social, ¿no? O sea, bono de desarrollo humano. Por favor, yo pensé que se aumentó la riqueza. O que me dieran un bono de desarrollo humano. Miren, bono de desarrollo humano. Yo pensaba que hicieron más riqueza, por eso cayó. No, gracias. Cálculo aproximado de las pérdidas económicas, ¿no?
Sobrecosto en proyectos de infraestructura, 1.500 millones de dólares en Coca-Cola Sinclair. Pérdidas por el terremoto. Bueno, esto no le vamos a poner mucha atención porque el terremoto no fue su culpa, pero sí hubo corrupción ahí. Pero este número vamos a omitirlo. Bueno, yo lo voy a omitir por tanta cosa que pasó ahí. Pérdidas por la caída de los precios del petróleo. Bueno, esto también vamos a omitir. Aumenta la deuda externa y sus costos asociados, más de 36 millones de dólares. Esto sí lo vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ya dijimos que en el periodo de Rafael Correa también se aumentó la deuda, pero sin generar obra. ¿Sí? Cuando él dijo que la deuda era ilícita. Entonces aumenta la deuda sin obra pública. O sea, sí hay que tomar en cuenta este dato. Pérdidas por la crisis económica global. Incalculables, ¿no? Las exportaciones, ¿no? Eso tampoco mucha cosa, ¿no? Ahora sí vamos sumando pérdidas. Aproximadamente 104 millones de dólares en sobrecostos de todas estas hidroeléctricas, con fisuras y tanta cosa, ¿no? O sea, si vamos a hacer proyectos, hagámoslos bien. Sí, si no, deja la inversión privada que haga su trabajo. Oh, Dios mío. 36 millones de dólares de deuda acumulada, que vamos a tomar en cuenta esto y vamos a tomar en cuenta esto. Esto del terremoto no. Odebrecht y tanta cosa. Pérdidas en sobornos de 33.5 millones de dólares, que tomar en cuenta, ¿no? Pérdidas de 8.9 millones de los jubilados, tomar en cuenta, ¿no? Pérdida de más de 20 millones de dólares en el puerto de Guayas, hay que tomar en cuenta, ¿no? Pérdidas de más de 1.325 millones de dólares de barriles de petróleo, de crudo en estos contratos, ¿no? No, perdón, pérdidas de Petroecuador, aproximadamente de 4 millones de dólares, ¿no? 4 millones de dólares, aquí yo leí mal, ¿no? 4 millones de dólares, aquí está el por qué, ¿no? Ustedes ya sabrán, ¿no? 4 millones de dólares en pérdidas. Entonces, sumamos 4 millones de dólares de pérdidas aquí, 20 millones de pérdidas acá, 8.9 millones de pérdidas acá, 33.5 millones de pérdidas acá, 26 millones de pérdidas de deuda acumulada y 104 millones de pérdidas de esas hidroeléctricas. ¡Uy! Es un montón de plata. Pero dicen que fue la década ganada. O sea, ya, esto ya va a ser una locura que me lleguen los datos. Bueno, hice una tablita aquí. 35 millones de dólares de pérdidas. Caso Petroecuador, aproximadamente, como ya vimos, ¿no? Aproximadamente eran 4 millones de dólares de pérdidas, ¿no? Coca-Cola Sinclair, 1.5 millones de pérdidas, ¿no? Los sobreprecios también son pérdidas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué son pérdidas los sobreprecios? Los sobrecostos, en otras palabras. Porque te están quitando más de tu dinero, papito. Porque se lo robaron o algo pasó, o sea, no lo hicieron bien. O sea, eso es una pérdida. Es como que tuvieras 100 dólares para hacer una pared y lo hiciste mal. Yo te tienes que endeudar y a mayor tasa de interés para terminar la pared. Pérdida, pues, mi hijo, pérdida. Bueno, aquí algunos proyectos, bueno, ¿no? La estimación total de los montos perdidos debido a corrupción y malas prácticas durante el gobierno de Correa podría superar los 10 millones de dólares, ¿no? En otras palabras, un montón de plata que queda pérdidas, ¿no? Conclusiones. Para las personas que dicen que es la década ganada, si se evalúa desde una perspectiva social, de inclusión y acceso a servicios básicos, la década de Correa representó un avance importante, ¿no? La inversión en infraestructura y la reducción de desigualdad y pobreza son hitos destacables. Pero ya les dije cómo fue esto, ¿no? Por lo tanto, no fue bien hecho. Por lo tanto, pérdida. Pérdida. Ahora, si se analiza desde la perspectiva de sostenibilidad económica, esto es importantísimo, por Dios. Y diversificación productiva, importantísimo. Y manejo fiscal, importantísimo. Fue una década perdida, ¿no? O sea, tuvieron que destruir todo eso para generar esto. O sea, en conclusión, pérdida. Década perdida, en conclusión, ¿no? Los logros sociales no se consolidaron en una base económica sólida, dejando al país vulnerable tras la caída de los precios del petróleo, ¿no? Más que todos los jubilados, pobrecitos, ¿no? Vean, vulnerables quedaron los jubilados. Bueno, aquí puse un resumen. Líderes energéticos Ecuador con Correa, ¿no? 2016 líderes, 2017 se les acaba, chamáquina. Hubieran dejado mismo a la inversión privada. No. Una pena, ¿no? Una pena. Vamos con esto de los homicidios. Correa tiene 12.2 y lo mantiene y cuando se va termina en 5.8, ¿no? Pero ¿a qué costo, no? ¿A qué costo? O sea, no fue sostenido en el tiempo y bueno, yo de corrupción yo no analizo tanto eso, yo soy más un analista económico
Pero se dice, ¿no? Esto yo no lo puedo asegurar, que el Estado en esas épocas era el que daba dinero a los ladrones para que ellos no vayan a delinquir, ¿no? Y por eso les dieron trabajo incluso en la asamblea y cosas así, ¿no? Y cuando el Estado deja de darles los privilegios, comienza otra vez el repunte de los casos de robos y asaltos y cosas así, ¿no? Daniel Noboa recibe con un 40, ¿no? Pobrecito, ¿no? Pobrecito Noboa, ¿no? Recibe en 40 puntos, ¿no? La delincuencia y tanta cosa. También hay que sumar esto sobre la pandemia del COVID-19 que nos dejó bien vulnerables, ¿no? Eso también afectó bastante. Pues aquí ya que me nieguen estos datos, hijo de mancas. Ingresos totales del Estado en la época de Correa pasa de 12 a 17. No incrementa mucho, ¿no? Ingresos petroleros pasa de 5.5 y termina con 5. Cae, ¿no? Aquí 2012 y 2013 fueron los mejores años del precio del petróleo. Y a pesar de eso ya vimos los datos, ¿no? Como no creció mucho el Ecuador, ¿no? Ingresos tributarios de 5,2 a 12,9. Aberrante, ¿no? Aberrante. Los ingresos del Estado caen. No, o sea, perdón, los ingresos totales del Estado no son significativos, pero los ingresos tributarios crecen bastante, ¿no? Y los ingresos petroleros no crecen mucho. Y otros ingresos tampoco crecen mucho, caen. O sea, lo que le sostiene al Estado más o menos es el robo, que son los impuestos, algo de los precios del petróleo, hijo de mancas. Y con tanta deuda, esto está terrible, ¿no? O nos ponemos en un país libre y aumentamos la inversión privada y nos alejamos de esta cosa, o vamos a quedar empobrecidos. Conclusión, década perdida, ¿no? Década perdida.